Bueno, respecto a lo que me consultaba la compañera de las parciales, eh, por una cuestión organizativa, capaz que coinciden, chicos, parcial de álgebra lineal con geometría analítica. ¿Sí? La Claro, preguntaba promoción, porque los de ingeniería química pueden cursar geometría analítica sin haber aprobado álgebra lineal. Quería sí, saber por eso. sí, sí, sí. No, pues está planificado, así que en principio, porque, digamos, sería de esa manera, está organizado que sea el mismo día. Eh, por ahora sería así. Cualquier cambio, cualquier novedad, cualquier reprogramación será comunicado oportunamente. ¿Sí? Buenas tardes, Eh, profe. Buenos días, profe. Quería consultar debido a si cuándo se va a publicar, cuándo son los parciales. eh, esta semana o la próxima. Ya nos estamos terminando de organizar, verificando los horarios, ya está todo planificado. Lo que pasa es que hay que confirmar, coordinar con el resto del primer año del segundo cuatrimestre y se publica. Pero en principio, digamos, ya está planificado y los días ya están fijados. Esta semana o la próxima semana ya comunicaremos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una consulta, no sé si ya lo habrá dicho, pero yo entré Sí, tarde. Quería saber sí. si ya confirmaron el aula para mañana, para la clase de mañana presencial. El anfiteatro, chicos. Ah, bien, gracias. El anfiteatro. ¿Otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, yo quería saber de si más adelante no van a agregar otra comisión por el tema del horario que chocan con algunas materias. En No, mi chicos, por caso, ahora no, no por se ahora agregan no. comisiones. No, 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 porque no tenemos ni personal como para abrir otra comisión. Nada, está bien, profe. Muchas gracias. Sí, por eso vuelvo a insistir el tema de que el tema de la presencia de la asistencia, por eso tampoco queremos exigir. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Pues yo tengo una duda. Dime. Entonces, ¿van a ser parciales nada más para probar o va a haber cuestionario o algo así? No, el tema de los cuestionarios, si lo habilitamos, va a ser simplemente para que ustedes se autoevalúen. O sea, no van a tener ningún tipo de nota ni de nota conceptual, nada. Por eso le decimos que en este redictado, digamos, parte del esfuerzo, o mucha parte del esfuerzo lo tienen que poner ustedes. Por eso no exigimos asistencia, queden ustedes. O sea, es la responsabilidad de ustedes, digamos, tratar de regularizar o promocionar la materia. ¿Sí? No tenemos, digamos, no tenemos O tiempo ni sea, recursos lo humanos único que se para... evalúa es los parciales, ¿que no? ¿Cómo? Que lo único que va a definir nuestra promoción o regularización sería un parcial, nada más. Serían los parciales, primer y segundo parcial. O sea, es similar al dictado del primer cuatrimestre, salvo que ahora, digamos, las autoevaluaciones o los cuestionarios no van a tener ninguna injerencia sobre la nota, ¿sí? Porque no tenemos capacidad para renovar eso, chicos. No nos da los tiempos ni tenemos recursos humanos, o sea, docentes que se puedan dedicar a hacer eso. Entonces, como no se puede renovar todo eso, no tenemos recursos humanos para hacerlo ni tiempo para hacerlo, entonces, bueno, no le podemos brindar esa herramienta. Lo que podemos hacer es redictar la materia para tratar de regularizar o promocionar. Pero vuelvo a insistir, digamos, le delegamos mucha de la responsabilidad a ustedes. El esfuerzo va a tener que ser de ustedes. O sea, nosotros
ponemos este esfuerzo de abrir este espacio para que podamos redictar la materia, pero el mayor esfuerzo, como, digamos, como debería ser, es de parte de ustedes, ¿sí? Ustedes cuando, si pueden asistir a 3 clases, asistan a las 3 clases. No puedo asistir porque me choca con uno del otro, bueno, no podré asistir, buscaré los recursos para tratar de llevar a la materia en línea. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Profe, igual las clases virtuales van a quedar grabadas. Sí, en principio sí. ¿Y de dónde va a subir las clases? Ya vamos a abrir un espacio y ahí le vamos a ir avisando. Si estén atentos siempre al foro de novedades, ¿sí? Ustedes, cuando se registraron en el aula virtual, dejaron un mail ahí para registrarse. Cuando uno publica en el foro de novedades, sale disparado el mail de ustedes. Entonces, ustedes siempre tienen que estar atentos a ese, si les llega un mail del núcleo virtual. ¿Mm? Profe, ¿y Ya van a haber vamos otra clases de vez. consulta? Sí, chicos, la clase de consulta. Las clases de consulta pueden ir a la clase de consulta de cualquier docente de la cátedra. O sea, no solamente a la clase de consulta de la profe Adelma o de la profe Tentor o mía, cualquiera. ¿Sí? Porque Ah, son, bien. digamos, todos los docentes conocen el tema y ya lo han dado el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe. ¿O duda o inquietud? Yo, profe, yo quería Dime. saber si cada parcial va a tener su recuperatorio. Sí, Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. gracias. Esta semana y la otra para que terminemos de organizar ese tema y confirmemos los horarios, confirmemos la fecha, todo eso, y entonces ya ahí publicamos todo, ¿sí? En principio, cada parcial va a tener su recuperatorio, ¿sí? Como siempre, quedan con la mejor nota. ¿M? Eh, Se regulariza con 50, se promociona con 75, ¿sí? O sea, todo el reglamento es el mismo que el primer cuatrimestre, Profe, ¿sí? profe, Dime. buen día. Quería preguntar si los parciales van a ser ambos presencial o el primero virtual y el segundo presencial como el cuatrimestre pasado. Por ahora serían todos presenciales. Los parciales van a ser presenciales, por ahora. Ah, ok, profe, muchas gracias. De nada. Bien. Si no hay duda, comenzamos, chicos. Bueno, eh, vamos a empezar como empezamos la otra vez, con vector NRI, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes deben estar atentos a las definiciones. Yo siempre apunto al concepto. Vos tenés que entender el concepto porque todo lo que vas a hacer en la práctica se basa en el concepto o en las definiciones que ven, ¿sí? Entonces uno tiene que entender el concepto. Yo siempre, a mí me gusta decir entender y no saber o saberse de memoria, sino entender, comprender lo que me están diciendo, ¿sí? Después, entendiendo, yo ya me puedo acordar de las, ¿sí? Bueno, la bibliografía, chicos, es la misma de siempre, apunte de cátedra y los libros de los profes de la cátedra y la complementaria, clásico de Icaro y Albino Zumpe. Bueno, yo uso de base, digamos, el Icaro, por costumbre, no es que sea mejor que otro, sino por costumbre. ¿Qué vamos a ver en esta primera clase? Bueno, concepto básico y operaciones, las primeras par de operaciones. Ustedes ya conocen esto, chicos, pero yo voy a apuntar al concepto. Vuelvo a insistir en esto, voy a apuntar al concepto. Entiendo el concepto para poder después hacer la práctica. ¿Sí? Lo primero, chicos, definición. Esto es importante, tengo que saber de qué me está hablando. Cuando se habla del doctor R en RN, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Leer la simbología, porque a veces le piden en el examen final, le piden esto. ¿Sí? Saber escribir, saber simbolizar lo que estoy diciendo. ¿Sí?
es un conjunto de n uplas, dice uno, o sea, un conjunto de n elementos ordenados, ¿sí? Me interesa el orden, por eso dicen ordenados, ¿sí? Me interesa el orden. ¿Mm? Tal que todos esos elementos pertenecen a los reales, ¿sí? O sea, para X o Y, perteneciente a los reales, pero ¿para qué Y? Para todos, desde uno hasta n. Todo eso debo entender lo que me dice acá. Esto es la definición de vector NRN, ¿sí? Esto es la simbolización del vector NRN. Vamos a simbolizar un vector NRN, ¿sí? De esta manera, con un conjunto ordenado de n uplas. ¿Mm? Bueno, ejemplo de vectores de NR2, vectores de R4, ¿sí? Ustedes saben que gráficamente en R2 y en R3, ese vector es lo que se dice un segmento de recta orientado, es un segmento de recta orientada. La recta es infinita. Yo tomo un pedazo de esa recta, ¿sí? Y lo oriento con la flecha. Pues dice es un segmento de recta orientada, ¿sí? Recuerden que, bueno, ustedes no han visto recta, pero cuando vean recta, pues ya conocen que es una recta, saben que la recta es infinita. O sea, viene así, algo así. La recta sería algo así, ya voy a poner ahí. Esa es la recta, ¿sí? Entonces, tomo de esa recta, tomo un pedazo. Por eso es un segmento de recta. No tomo toda la recta, tomo un pedazo de esa recta. Y lo oriento. ¿Cómo lo oriento? Indicándole con esta flechita, ¿sí? Pues es un segmento de recta orientada, ¿sí? Lo mismo para R3. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es un vector? Es eso. Es una n upla ordenada, ¿sí? O un par ordenado, una terna ordenada o una cuaterna ordenada, ¿sí? Una n upla porque tengo n elementos ordenados, ¿sí? Donde el orden me interesa, por eso es ordenado, ¿sí? ¿Qué significa este primer elemento? ¿Qué significa este segundo elemento? Y así. En el caso de R2, el primer elemento me da lo que se llama la componente en la dirección X. El segundo elemento me da la componente en la dirección Y. Si estoy ahora en R3, el primer elemento me da la componente en X, la segunda en Y y la tercera en Z. Eso significa ordenado. ¿Mm? El orden me interesa. Igualdad de vectores, chicos, siempre. O sea, acuérdense de esto porque esto nosotros vamos a ir viendo, vamos a volver sobre estas bases. ¿Sí? Tengo dos vectores. Primero, si yo quiero hablar de igualdad, tienen que pertenecer al mismo espacio. ¿Sí? Ambos tienen que ser de n, ¿sí? No puedo comparar un vector de R2 con un vector de R3 porque no puedo comparar dos cosas que no son comparables. No puedo comparar perro con gato, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, ambos vectores deben pertenecer al mismo espacio, ¿sí? Y decimos, fíjense, decimos que U es igual a B, sí, solo sí, recuerden que quiere decir sí, solo sí. Para que pase esto, debe pasar esto. Y si pasa esto, entonces va a pasar esto. ¿Qué si eso? ¿Qué si sí, solo si ese es el significado de condición necesaria y suficiente? ¿Sí? Para que dos vectores sean iguales, es necesario que pase esto. Y si pasa esto, es suficiente para decir que estos dos vectores son iguales. ¿Sí? Por eso se llama condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Entonces, estos dos vectores van a ser iguales si U sub i es igual a B sub i, ¿para quién? Para todo i, ¿sí? Desde 1 hasta n. ¿Vamos? Cuando ustedes en el examen final, si tienen que rendir el examen final o en el parcial teórico práctico, le pidan definición de igualdad, tienen que ir a esto, ¿sí? Poner eso, o sea, simbolizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Importante, saber cuándo dos vectores son iguales. Hay mucha información metida ahí, ¿sí? Fíjense lo que me dice acá. Si U pertenece a N y a Rn, perdón, y B pertenece a Rp, con N diferente de P, entonces no se pueden comparar. No puedo hablar de igualdad, ni siquiera me planteo hablar de igualdad. ¿Ok? Bueno, y acá está el ejemplo, chicos. Esto ustedes lo pueden ver solito, ya saben. ¿Mm? Necesito que cada uno de los elementos de ese N upla sean iguales, ¿sí? Necesito que este sea igual a este. ¿Es igual? No, listo, ya no son iguales.
¿sí? Este es igual a este, no, entonces ya no son iguales, ¿sí? Este es igual a este, sí. Este es igual a este, sí. Esto es igual a esto, sí. Entonces son iguales, ¿sí? Porque ella cumple con la definición. Acá yo estoy viendo que U sub 1 es igual a B sub 1, U sub 2 es igual a B sub 2, U sub 3 es igual a B sub 3. Estoy cumpliendo. Chicos, los micrófonos. Les pido, chicos, por ojo con los micrófonos, por favor. ¿Ade? Sí, ya la silencio. Gracias. Profe, Sí, ¿puedo decir que los vectores tanto U como B pertenecen a la misma dimensión, pero no solo tiene que ser esa condición, sino que también sus componentes tienen que ser iguales para que ambos vectores sean iguales? exactamente esa es la idea. Yo no quiero hablar Bien. de dimensión acá, no No, quiero no, no, hablar no, mucho. ya sí, 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 no, 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 yo me adelanté un poco, pero que Claro, quería claro, sacarme está eso. bien. Está bien, está bien. Ese es el concepto. No quiero hablar de dimensión porque todavía no hemos definido la dimensión, pero más o menos una idea intuitiva tenemos, ¿sí? Tienen que ser del mismo espacio, de R, pero esa es la idea, ¿sí? Bien, suma de vectores, entonces acá se define, chicos, o sea, por ahí, no. Fíjense que en matemática se definen las operaciones. Por ahí a nosotros de chiquitos ya nos enseñan a sumar, papá y mamá me enseñan a sumar antes de ir a la escuela, ¿sí? Pero en matemática, cuando uno va a hacer una operación, primero se define la operación, ¿sí? Entonces acá nosotros ya tenemos una idea intuitiva, ya sabemos lo que es sumar vectores, pero acá me define para que quede, no haya confusión en la definición. Cuando uno habla de suma de vectores, se queda totalmente definido, ¿sí? Esa es la idea, por eso se va definiendo las operaciones, ¿sí? Entonces acá me dicen, bueno, tengo dos vectores, de nuevo, pertenecientes al mismo espacio, ¿sí? Cuando yo quiera sumar dos vectores, necesito que esos dos vectores pertenezcan al mismo espacio, ¿sí? Y acá simbolizo, esto es una simbología de operación suma. Nosotros estamos acostumbrados a ver este símbolo y decir es una suma. Bueno, entonces esto simboliza la operación suma. ¿Y cómo voy a sumar dos vectores? Como ustedes saben, sumando componente a componente. Entonces acá se define lo que es la operación suma de vectores, ¿sí? Por ahí como estamos acostumbrando, decimos, bueno, pero esto es obvio, no. O sea, esto es obvio para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados. En cambio acá ya lo define, te pone explícitamente, mira, cuando vos tengas dos vectores y querés sumar, primero, fíjate que sean del mismo espacio. Y segundo, lo que tenés que hacer es esto. Entonces queda completamente definida la suma. No hay duda de lo que hay que hacer cuando uno quiere sumar dos vectores. ¿Sí? Bueno, ahí tiene ejemplo, chicos, no, no, eso lo van a hacer ustedes en la práctica. Además ya saben seguro de sumar. Yo, como vuelvo a decir, voy a apuntar al concepto, a que comprendamos el concepto. ¿Sí? Conocen sumar en forma gráfica. Acá está el método de la poligona, perdón, del paralelogramo. ¿Por qué? Porque forma un paralelogramo, por eso se llama método de paralelogramo, ¿sí? Podría usar el método de la poligonal. Poligonal es que hago polinomios, ¿sí? O sea, sumo a este vector, le sumo a este vector, entonces la resultante va a ser esta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces se formó un polígono, pues se llama polinomial, o poligonal, perdón. ¿Sí? Esto quizá, digamos, es lo nuevo, es el producto de un escalar. Fíjense, un escalar es un número real. ¿Sí? Para nosotros, tomamos un número real. Un escalar, para ver, un escalar para nosotros es aquello que no es vectorial ni matricial. ¿Sí? Puede ser un número real, puede ser o algún subconjunto de número real, o puede ser un complejo. Nosotros generalmente tomamos como escalar a los números reales. ¿Ok? Entonces, fíjese que acá incluso dice, ¿sí? Tomo un vector
y tomo un escalar para que grafiquemos un poquito. Yo tengo un conjunto de vectores en Rn y tengo otro conjunto de los escalares que en este caso son los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomo un elemento de acá, un vector, tomo un elemento de acá, un escalar, opero entre ellos, hago una operación que lo simbolizamos así, ¿sí? Escalar por vector, y esto me da otro elemento que pertenece al primer conjunto. O sea, el resultado de esto vuelve acá. Parece como obvio, pero acá lo está definiendo. Acá te está diciendo, mira, vos vas a tomar un elemento que va a ser un escalar, vas a tomar un elemento que va a ser un vector, que ya hemos definido que es un vector. Acá, para nosotros, el escalar va a ser un número real. Vas a operar entre ellos y fíjense que vas a obtener un vector. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo ese vector? Y acá me especifica cómo hacer ese vector. ¿Sí? Voy a tener un vector del mismo espacio, o sea, de Rn. Recordemos que Rn es una n-upla ordenada. Entonces tengo que definir cuáles son las componentes de ese n-upla. ¿No? Decir cuáles son los n elementos. Y acá me dice cómo tengo que encontrar ese elemento. ¿Sí? A cada elemento del vector u lo tengo que multiplicar por el escalar. ¿Sí? O sea, acá me está definiendo cómo encuentro ese nuevo vector. ¿Sí? Fíjese lo que hacen. Toman un vector, toman un escalar. Son dos elementos matemáticos diferentes, de naturaleza diferente. Operan con ello y obtengo un nuevo vector. ¿Sí? Gráficamente, o digamos, si uno quisiera analizar esto en R2 o en R3, como es un segmento recto orientado, ¿sí? Lo que va a hacer cuando yo multiplico un escalar por un vector, suponiendo que el escalar sea diferente del escalar nulo, ¿sí? Es que voy a obtener un segmento que va a ser paralelo al segmento original y la orientación va a depender si ese escalar es positivo o negativo, ¿sí? Fíjense, este era el vector original que teníamos, ¿sí? Este era el vector original que teníamos, ¿sí? Este es el segmento de recta orientado original que teníamos. Acá está la orientación, ¿sí? Multiplico por el lambda, ¿sí? Obtengo otro segmento de recta que es paralelo al anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y la orientación va a depender si este lambda es positivo o negativo. Si ese es lambda positivo, la orientación va a ser la misma. O sea, el sentido del vector va a ser el mismo. Si lambda es negativo, el vector va a apuntar en sentido opuesto, ¿sí? Que es este caso que está acá. Fíjense, este es el segmento de recta orientada original. Acá está la orientación. Multiplico por lambda. Lambda, fíjense que es un número negativo. Obtengo otro segmento paralelo al anterior, pero la orientación se invirtió. Tiene sentido opuesto. ¿Estamos? Vamos a ver que esto, y ya estamos viendo en forma gráfica, que son dos vectores paralelos. Como no he definido todavía lo que son vectores paralelos, por eso no quiero hablar de vectores paralelos. Pero ustedes ya están viendo que son vectores paralelos. ¿Sí? Ya vamos a definir, luego vamos a definir paralelismo entre vectores, y ahí nos va a cerrar todo este. ¿No me acuerdo? Sí. 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 Bien. Sí, Hasta ahora hemos definido dos operaciones. La suma, voy a simbolizar acá, la suma de U más B, ¿sí? Ambos pertenecientes al mismo espacio, la suma de vectores, y el escalar por un vector. ¿Sí? Vamos a empezar a ver las propiedades, y esto, ustedes saben que esto apunta al tema, al gran tema que es, que es la parte de álgebra lineal, que es lo que llamamos después espacio vectorial. Entonces, vamos a ver que todos, digamos, todo este tipo de operaciones siempre tienen propiedades que se van repitiendo. Entonces, empecemos a ver esas propiedades. Entendamos las propiedades, chicos. No, por ahora no me interesa que sepamos de memoria. Entendamos las propiedades. ¿Sí?
La primera propiedad me dice que es ley de composición, la suma es ley de composición interna. ¿Qué significa esto? Yo tengo el conjunto de vectores de Rn. ¿Qué hago? Tomo un elemento de acá que es U. Tomo un elemento de acá que es B. ¿Sí? Son dos elementos del mismo conjunto. Opero, hago U más B. ¿Y qué obtengo? Otro elemento del mismo conjunto. Rn, perdón. Entonces, cuando yo hago esta operación, obtengo otro elemento de acá. Eso quiere decir ley de composición interna, que siempre estoy dentro del conjunto de Rn. No me salgo de ese conjunto. ¿Sí? Por eso se dice, es ley de composición interna. ¿Sí? La demostración me dice, es inmediata a partir de la propia definición de suma. O sea, la suma misma, cuando yo defino suma, me está diciendo, va a obtener un vector de Rn. O sea, la misma definición me está diciendo qué es lo que obtengo. ¿Sí? Esa es la demostración. Por eso la demostración es la propia definición de Rn, de suma de Rn. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende lo que es ley de composición interna? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo no entendí, profe. ¿No entendiste o sí entendiste? Perdón. No, no entendí. Composición interna quiere decir que te vas a quedar ahí, no te vas a salir de ese conjunto. ¿Sí? O fíjate que estás tomando dos elementos, fíjate que acá te dice explícitamente. Veamos cómo se simboliza esto. Dice, para todo. ¿Qué quiere decir para todo? Para cualquier vector X o Y, bueno, yo le llamé U o B, es lo mismo. ¿Sí? X e Y perteneciente a Rn. O sea, son todos los vectores de Rn posibles que hay. ¿Sí? Entonces dice, bueno, toma un vector acá y toma otro vector de acá. ¿Cuál vector? Cualquiera, cualquier par de vectores que vos quieras. ¿Sí? Cuando vos sumás esos dos vectores, ¿qué obtenés? Otro vector de acá. ¿Sí? Cuando vos sumes esos dos vectores, por la misma definición que va a obtener otro vector de ese conjunto. Por eso se dice ley de composición interna. Voy a tomar dos elementos de ese conjunto, voy a operar, voy a componer entre esos dos vectores, ¿sí? Y que obtengo otro vector del mismo conjunto. Por eso es interno, nunca me salgo de Rn. ¿Se entiende? Sí, sí, listo, gracias. Asociativa. No vamos a demostrar toda la propiedad de ello. ¿Por qué le queremos demostrar algunas propiedades? Chicos, porque ustedes están estudiando ingenierías. Entonces, en ingeniería tienen que aprender a hacer deducciones, a demostrar, hacer desarrollos de, digamos, de pasos lógicos. La deducción son pasos lógicos que voy haciendo. ¿Sí? Te voy a demostrar esto haciendo estos pasos lógicos. ¿Qué quiere decir paso lógico? Que planteo una cosa, lo que sigue es coherente con lo que puse arriba. ¿Estamos? Y lo que sigue es coherente con el paso anterior. Eso es el paso lógico. Voy haciendo pasos que se van apoyando en lo que voy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta propiedad que son asociativas? Tomo tres vectores del mismo conjunto. ¿Ok? Y digo, bueno, fíjense, cuando uno define, y eso también hay que tener presente, cuando uno define la suma, vuelvo un poquito para atrás, chicos, porque me parece interesante esto, que vean esta cosita. Esto tiene la ingeniería, chicos, que uno, o todas las ciencias duras, digamos, que se va apoyando en lo que va definiendo. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense que cuando definimos vectores, por ahí uno no presta atención, cuando definimos suma de vectores, fíjense que tomamos pares de vectores. No tomamos tres vectores, no tomamos cuatro vectores, tomamos dos vectores. Y definimos la operación de suma de dos vectores. No hablamos de tres, ni de cuatro, ni de 10 vectores. Hablamos de dos vectores. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que no podemos sumar tres vectores? Sí, sí podemos sumar tres vectores. Pero fíjate cómo tenés que hacer para sumar tres vectores. Y ahora vuelvo a donde estaba. ¿Cómo voy a hacer para sumar tres vectores? Y ahí aplico justamente la parte asociativa. Agarro, primero sumo dos vectores, porque la operación suma está definida para dos vectores. Acá tengo un nuevo vector, llamémosle vector U. Y a ese resultado le sumo Z. Como yo tengo definida la suma para dos vectores, puedo ir sumando de a dos, de a pares. Entonces, primero sumo esto. Una vez que tengo su resultado, le sumo el otro vector.
Y ahí voy a obtener el resultado de la suma de los tres vectores. ¿Se entiende, chicos, esa parte? Fíjense cómo me apoyo en la definición de suma de vectores. Y me está diciendo, si vos haces esto, es lo mismo que si en vez de sumar primero x e y, hubiera sumado y, z. Acá va a obtener un vector que lo voy a llamar b. ¿Por qué? Porque la suma está definida para par de vectores. Entonces primero suma estos dos. Y si a ese resultado le sumo el vector x, ¿sí? Voy a obtener el resultado, pero resulta que esto es lo mismo que esto. Eso me está diciendo la propiedad asociativa. ¿Estamos? Me apoyo en la definición de suma de vectores. La suma de vectores está definida para dos vectores. Esta propiedad me está diciendo, bueno, pero ¿qué pasa si vos tenés tres vectores? Bueno, primero sumás dos, y al resultado de eso le sumás el tercero. Pero es lo mismo si primero sumo los dos últimos y después le sumo el primero. Sí, esta propiedad te dice sí, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me da Sí, sí. una herramienta para sumar más de dos vectores. Eso es lo que tiene esta propiedad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso la importancia de la propiedad asociativa. ¿Sí? Ahora, probemos que esto es cierto. Sabemos que cualquiera, ya sea x y z, o sea, cualquier vector de Rn, yo voy a poner por ejemplo x, por definición que hemos dicho, es un conjunto ordenado. Tengo x1, x2, xy, xn. Son las NUplas ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? XY es cualquier elemento, puede ser el X1, el X2, el X3, el XN, cualquiera. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer para Y, lo mismo para el vector Z. Entonces digo, bueno, para todo XY que pertenece a X, Y su Y que pertenece a y Z su Y que pertenece a Z, o sea, que es algún elemento del vector X, que es algún elemento del vector Y y algún elemento del vector Z. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí tiene que ser, si este es X1, este tiene que ser Y1, este tiene que ser Z1. Por eso es el mismo Y. Si este es X2, este tiene que ser Y2, Z2. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que cuando hago X más Y, por definición, un elemento de este resultado es X su Y más Y su Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo hago la suma, yo sé que cualquier elemento de esta suma tiene esta forma. Lo encuentro a partir de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, Profe, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Yo lo que digo, lo que decimos acá es, sabemos que cada uno de los vectores tiene n elementos, porque son del mismo espacio. Un elemento arbitrario del vector X es el X sub Y. ¿Estamos? Un elemento arbitrario del vector Y es Y sub Y. Un elemento arbitrario del vector Z es Z sub Y. ¿Estamos? Si yo estoy tomando el X1, tengo que tomar el Y1, tengo que tomar el Z1. Si estoy tomando el X2, tendré que tomar el Y2 y el Z2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sabemos que cuando hacemos la suma, para encontrar el 10º elemento del resultado de esta suma, ¿cómo tengo que hacer? Sumar componente a componente, porque así hemos definido la suma. Me estoy apoyando en la definición de suma. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora, si yo quiero hacer a eso que ya encontré este vector, ya lo sumé, le quiero sumar z, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Al 10º elemento de este, que es esto, ¿qué tendría que hacer? Sumarle el 10º elemento de z. ¿Estamos de acuerdo? Y eso vale para x, para y igual a 1, para y igual a 2, para y igual a 3, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me van a seguir Sí, hasta ahí? Sí. Bien. Pero como estos elementos son números reales, y estoy sumando, o sea, acá estoy sumando las componentes, la i-ésima componente, pero esa i-ésima componente son números reales. Y como estoy sumando números reales, acá, ¿sí? Valen todas las propiedades de los números reales, de la suma de números reales. Entre esa, vale la propiedad asociativa de la suma de los números reales. Como sé que vale la propiedad asociativa de los números reales,
para este yésimo elemento del resultado, a esto, por esa propiedad, lo puedo escribir como x sub i más y sub i, z sub i. Acá estoy aplicando la propiedad de la suma de los números reales, ¿sí? Porque esta yésima componente es una suma de números reales, ¿sí? Porque las componentes de los vectores son números reales, ¿ok? ¿Entiendes esa partecita? Es lo que estamos haciendo ahí. Sí, sí, se entiende. Pero ¿esto qué es? Esto no es más ni menos que la yésima componente ¿de qué? De esta suma. Porque esto es válido para i igual a 1, para i igual a 2, o sea, cuando i me refiero a la i latina. Para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, para i igual a n. Para cada una de las componentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dije que es para todo. Por eso uno pone el para todos. ¿Sí? Entonces, fíjense, partimos de esto y llegamos a esto, que es lo que queremos probar. Partimos de esto y llegamos a esto. ¿Se entiende? Entonces ahí queda demostrado que la propiedad asociativa de la suma de vectores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Fíjense que cuando ustedes tienen tres vectores para sumar, hacen esto. Aunque no lo hagan en forma, digamos, explícita, no lo ponen. Generalmente cuando ustedes tienen tres o cuatro vectores, ¿qué van haciendo? Van haciendo suma de pares de vectores. Es decir, si a mí me dan cuatro vectores para sumar, por ejemplo, me dicen, mira, tenés que sumar este vector, más este vector, más este vector, más este vector, pongámosle. ¿Qué es lo que hace uno inconscientemente? Agarra y suma los dos primeros. Una vez que obtengo el resultado, sumo con el tercero. Una vez que tengo el resultado, sumo con el cuarto. Bueno, estoy aplicando la propiedad asociativa. Estoy aplicando eso, ese concepto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense que es importante. ¿Por qué es importante definir esto? Porque la suma está definida en función de suma de dos vectores. Entonces, ¿qué pasa si tengo tres vectores y quiero sumar? Bueno, aplicar la propiedad asociativa. ¿Ok? La propiedad, también la suma es conmutativa. Fíjense que estas primeras propiedades todas se refieren a la operación suma, ¿sí? Que es una ley de composición interna, que es la suma asociativa, la suma es conmutativa, se prueba como acabamos más o menos en forma similar a la que hicimos recién para la asociativa. ¿Mm? Nos apoyamos en la operación suma porque recordemos que cada componente de los vectores son reales, entonces nos podemos apoyar en la suma producto de reales, ¿sí? Porque eso ya lo aprendimos de la primaria, entonces nos apoyamos en eso que conocemos, ¿sí? Bueno, la propiedad 3, la suma es conmutativa, ¿sí? La propiedad 4 me dice la existencia del elemento neutro, acá me define el elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Y acá me dice, existe un elemento que lo vamos a simbolizar así, ¿sí? Perteneciente a ese conjunto de vectores que estamos estudiando, me dice que es único, este es importante, es único, tal que para todo, acá entra el para todo, o sea, para cualquier vector de Rn, ¿sí? Voy a tener que, de ese conjunto de Rn, acá tener que decir Rn, chicos, es lo mismo, ¿no? Pero vamos, para ser coherente, pongamos Rn. Se tiene que, tal que, a ese vector, lo sumo por ese vector que le llamo vector nulo, es lo mismo por propiedad conmutativa que sumar el vector nulo a ese vector y voy a obtener el mismo vector. ¿Sí? Entonces acá estoy definiendo lo que es el vector nulo. Digo, ¿a qué le llamo vector nulo? A aquel vector que yo al sumar a cualquier otro vector me da ese otro vector. A eso le llamamos vector nulo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá, en forma simbólica. ¿Sí? Cuando ustedes en el examen, ya sea en el parcial teórico o en el examen final, le pida definición de vector nulo, mirar esto, recordar esto, entender qué significa, ¿sí? Me define, estoy definiendo, mira, el vector nulo lo vamos a llamar a tal cosa, ¿sí? Yo le decía que hay que tener presente que me dice es único. O sea, no hay dos vectores en Rn que se comporten de la misma manera. Por llamar,
hay una existencia y una unicidad. Unicidad quiere decir es único. No hay otro vector, no hay dos vectores diferentes que se comporten de igual manera. ¿Sí? Y acá me prueba la unicidad. Veamos cómo es la demostración. Propone que hay dos vectores. A uno le llama 1, un vector nulo 1, y el otro vector nulo 2. Entonces, bueno, supongamos que hay dos. ¿Sí? Entonces, por ser un vector nulo, si yo a este vector nulo le sumo el vector nulo 2, por definición de vector nulo, por esta definición, si yo es mi vector nulo, le sumo cualquier otro vector, ¿qué me tiene que dar ese otro vector? Entonces me tiene que dar este vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, acá, para aclarar, acá estoy tomando como si fuera el vector nulo, le estoy, digamos, dando la propiedad de vector nulo al vector 1. ¿Sí? Entonces digo, bueno, el vector nulo es el vector 1, por definición, si yo a ese vector nulo le sumo cualquier otro vector, me da ese otro vector. Entonces yo a este vector nulo le sumo este otro vector. ¿Qué me tiene que dar? Ese otro vector. ¿Por qué? Porque el vector nulo 1 es un vector nulo. ¿Sí? Acá, fíjense, dice, bueno, ahora ve, como dije que estos dos vectores tenían la propiedad de ser vectores nulos, entonces en este caso dice, bueno, ahora tomemos como el vector nulo 2 como si fuera el vector nulo. Entonces el vector nulo 2 le sumo cualquier otro vector, que es el vector nulo 1, o sea, a este vector le sumo cualquier otro vector que me tiene que dar ese otro vector. Entonces me da ese otro vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estoy tomando como vector nulo al vector nulo 2. ¿Sí? Pero resulta, fíjense que acá nulo 1 más nulo 2 y acá nulo 2 más nulo 1. Me apoyo en la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que esto más esto tiene que ser igual a esto más esto. Me estoy apoyando en esta propiedad. Pero resulta que esto me da esto. Y resulta que esto me da esto. Entonces, este vector nulo tiene que ser igual a este vector nulo. ¿Qué me está diciendo? No son diferentes, son iguales. Entonces, no vas a tener dos vectores nulos diferentes. Siempre el vector nulo va a ser único, uno solo. Es único. ¿Se entiende, chicos? Por eso se habla de unicidad. ¿Estamos de ahí? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Ven cómo tiene lógica todo? ¿Cómo nos vamos apoyando en otros? O sea, nos apoyamos en la definición suma, nos apoyamos en la propiedad conmutativa, nos apoyamos en tal propiedad, ¿sí? Acá empieza a hablar del inverso. Fíjese que para todo vector de Rn existe un inverso aditivo, y se simboliza así con el menos, ¿sí? Es único para este inverso, ¿sí? Perdón, para este vector, ¿sí? O sea, este vector X tiene un único inverso, no hay otro inverso diferente para este vector, ¿sí? Tal que si yo a ese vector lo sumo por su inverso aditivo, es lo mismo por propiedad conmutativa que sumar el inverso aditivo por ese vector y me tiene que dar el vector nulo. ¿Pero qué es el vector nulo? Lo que definí acá arriba. Ya arriba definí lo que es el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí me define lo que es el vector inverso. ¿Para qué me sirve definir el vector inverso aditivo? Para después poder hacer la resta. Porque nosotros no hemos definido la suma, perdón, no hemos definido la resta, hemos definido la suma. La suma ya la tenemos definida. Entonces, fíjense que nos apoyamos en la definición de suma. Es demostrar o plantear la existencia de un vector inverso aditivo, es decir, bueno, yo a partir de esta definición voy a poder hacer la resta de vectores. ¿Sí? Ahora, cuando llego, bueno, al vector U, le quiero restar el vector B, debo pensar que estoy haciendo al U, le sumo el inverso de B. Porque yo no tengo definida la resta, tengo definida la suma, pero ahora también tengo definido el inverso aditivo. Entonces, a partir de esta definición puedo hacer esta operación. ¿Se entiende por qué uno define el inverso? Sí, profe. ¿Estamos seguros? Bueno, fíjese que hasta acá todo es operación suma. De acá en más vamos a empezar a ver la operación producto por un escalar, ¿sí? La ley me dice que producto por un escalar es una ley de composición externa. ¿Por qué? Porque ahora manejo dos conjuntos. Tengo el conjunto Rn
y tengo el conjunto R. ¿Qué me está diciendo esto? Toma un elemento de acá, U, toma un elemento de acá, lambda, haces lambda por U, ¿y qué obtengo? Un elemento de acá. ¿Sí? ¿Por qué ley de composición externa? Porque yo para encontrar este vector tuve que salir fuera a buscar un elemento externo a Rn. Busqué ese elemento, hice una operación y obtuve otro elemento de Rn. Por eso se dice ley de composición externa. ¿Sí? Salgo a buscar, digamos, un elemento externo al conjunto. ¿Sí? Para hacer esa operación. ¿Estamos? Sí. Bueno, debo entender que satisface la propiedad mixta. ¿Por qué se dice mixta? Porque fíjense cómo hace la asociatividad acá. Tengo dos escalares, un vector. Fíjense que nosotros no tenemos definido el producto de escalar por vector. Tenemos definido el producto de escalar por vector. O sea, cuando definimos el producto de un escalar por vector, dijimos, tomo un escalar y tomo un vector. Entonces, ¿qué voy a hacer si me dan dos escalares y tengo que hacer 4 por 3 por el vector u? ¿Cómo hago esto si yo no tengo definido 4 por 3 por 1? Entonces, de ahí vamos a ver que obedece, que satisface esta propiedad. Entonces me dice, bueno, lo que vos podés hacer, como vos tenés definido esto, un escalar por un vector, lo que podés hacer es tomar un escalar y multiplicarlo por un vector. ¿Qué voy a tener? Otro vector. Y a ese vector que obtuviste acá lo podés multiplicar por alfa. O sea, podés aplicar de nuevo un escalar por un vector. ¿Se entiende? Acá hago un escalar por un vector que obtengo un vector. Ahora tomo un escalar por un vector que resulta de esto y ahí puedo encontrar cuánto vale eso. ¿Sí? Pero me dice que hacer eso es lo mismo que si yo hubiera hecho alfa por beta, acá encuentro un escalar y a ese resultado de ese escalar, que es un escalar, lo multiplico por un vector. ¿Estamos? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. ¿Sí? Cuando vos tengas este tipo de operaciones, como vos tenés definido un escalar por un vector, vos lo que puedes hacer es a este escalar lo multiplicas por este vector. O lo que podría hacer también es agarrar, hacer 4 por 3, obtener el valor de este escalar y recién multiplicarlo por este vector. ¿Por qué? Porque vos tenés definido un escalar por un vector. Un escalar por un vector, obtengo un vector, lo multiplico por un escalar. Un escalar por un vector, puedo hacer la operación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Lo mismo, ¿qué pasa si en vez de tener, ahora me dice producto escalar es distributivo con respecto a la suma? ¿Qué pasa si tenés dos escalares y querés hacer la suma de los escalares y recién multiplicar por el vector? Bueno, podés hacer esto. Podés primero encontrar el escalar y multiplicarlo por el vector. O si no, lo que podrías hacer es aplicar propiedad distributiva, entonces encontrar escalar por este escalar por este vector, vas a obtener vector con vector, hace la suma de dos vectores. ¿Sí? Te demuestra que vos podés, para resolver este tipo de problema, o lo podés hacer así o lo podés hacer así, que te va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Acá, fíjense, propiedad nueva. Acá tomo un único, hasta acá venía tomando dos escalares, un vector, un vector. Acá tomo un único escalar y dos vectores. ¿Qué escalar? Cualquiera, para todo. ¿Qué vectores? ¿Qué par de vectores? Cualquier par de vectores, para todo vector. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo, en vez de tener un escalar por un vector, tengo un escalar por una suma de vectores? Bueno, me está diciendo, bueno, una cosa que puede hacer, resolver esto, y una vez que tenga a este vector resuelto, multiplicarlo por el escalar. O lo que puede hacer es, porque vale esta propiedad, hacer distribución. Hace escalar por el primer vector, obtener este resultado. Hace escalar por este segundo vector, obtener este resultado. Y una vez que tenga los dos resultados, recién suma. ¿Estamos? Eso es lo que me dice esta propiedad. ¿Estamos?
Y por último, me dice la existencia de la unidad para el producto de un escalar por un vector. Es el elemento neutro. Dice, mira, existe un escalar tal que vos a cualquier vector para todo, a cualquier vector de Rn, vos lo multiplicás por ese escalar y va a obtener el mismo vector. Ese escalar se llama el escalar unidad para el producto, ¿sí? Que se demuestra, aunque parezca tonto o un poco obvio, se demuestra que ese escalar es igual a 1. Esto se demuestra, chicos. Nosotros no ponemos la demostración, pero se demuestra que ese escalar, que es el elemento neutro del producto de un escalar por un vector, ese escalar es el escalar 1. ¿Sí? Es muy sencillo demostrarlo, no se lo demostramos, pero se demuestra esto. ¿Sí? Parece como obvio, porque nosotros ya tenemos, ya conocemos lo que es el producto de números reales. Entonces acá estamos pensando en números reales. Si yo hago 1 por un número real cualquiera, ¿qué me va a dar ese número real cualquiera? Y eso lo extrapolamos al caso de los vectores. No, pero acá hay que demostrarlo, que realmente sea lo mismo. Bueno, sí se demuestra, no se lo damos porque es un poco, lo pueden encontrar en cualquier libro, chicos, una demostración bastante sencilla de hacer. Ese escalar que funciona como elemento neutro del producto de un escalar por un vector es el 1, ¿sí? Estas 10 propiedades que satisfacen estas dos operaciones, ¿sí? Constituyen la base de lo que llamamos un espacio vectorial. Ya sabemos, vamos a ver para aquellos chicos que son nuevos, que hay varias estructuras algebraicas que también tienen estas 10 propiedades. Entonces eso conforma una supraestructura, una gran estructura que es lo que se conoce como espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Resta, fíjense, y acá esto me interesa. ¿Cómo nos apoyamos? Cuando yo tenga dos vectores y quiero hacer la resta, no he definido la resta, pero sí hemos definido la suma. Hemos definido la suma y hemos definido el opuesto. Entonces, cuando yo hable de resta, lo que tengo que pensar ahora matemáticamente, estoy sumando con el opuesto. Y este concepto me sirve, chicos. Es bastante útil darse cuenta de que la resta es la suma por el opuesto. Incluso cuando uno va despejando ecuaciones, dice, voy a sumar con el opuesto de este para que me desaparezca tal cosa. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, no les pido que cada vez que restemos hagamos toda esta transmisión, pero sí pensemos en esto. Cuando yo estoy restando dos vectores, lo que estoy haciendo es, al primer vector le estoy sumando el opuesto del segundo. Eso es el concepto de resta. ¿Sí? Y acá está forma gráfica. Fíjense, a ver, quiero ver. Fíjense, este es U y esto es B. ¿Cómo encuentro el opuesto? El opuesto es multiplicarlo por -1. Obtengo este. Y ahora sumo este más este. El método, el paralelogramo me dice que la resultante va a ser esto. Este es la suma de este con el opuesto de B. ¿Ven cómo se pone como suma? ¿Sí? La suma de U con el opuesto de B. ¿Mm? O sea, no habíamos dicho, pero digamos, cuando uno habla del vector, tiene un origen y un extremo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, en realidad dijimos que es un segmento recto orientado. ¿Sí? ¿Cómo define ese segmento? A través de dos puntos. Cuando uno tiene una recta y quiere un segmento de recta, ¿qué es lo que hace? Toma dos puntos y toma la parte de la recta entre esos dos puntos. Entonces, cuando uno dice, bueno, el vector es un segmento de recta orientado, quiere decir que tengo que tomar un segmento de recta, pero ¿cómo voy a tomar el segmento de recta? Con dos puntos. Entonces, el vector va a ir entre dos puntos. ¿Y cómo va a estar dada la orientación? Y bueno, yo tengo que decir dónde empieza y dónde termina. Entonces, tengo en Rn, tengo el punto P. Fíjense que acá, cuando uno habla de punto, no pone unigal. Ve que ponen P y ponen la N upla. Tengo el punto Q, ¿sí? Ambos pertenecientes al conjunto Rn. No estoy hablando de vectores, estoy hablando de punto acá, ¿sí? Y yo quiero el vector que va desde P a Q. O sea, hablando de forma coloquial, P es la cola, Q es el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar eso? Bueno, tira el vector OQ, vamos acá al caso, tira este vector, fíjense que esto es el extremo, el origen, ¿sí? Tira este vector
tira este vector, y ahora a este vector que apunta al extremo, restale este vector que apunta al origen. Eso es lo que me está diciendo. Al vector que apunta al extremo, restale el vector que apunta al origen. ¿Sí? Y a obtener este vector. ¿Sí? Este vector se dice que es equivalente a este vector. ¿Por qué? Porque las componentes son las mismas. Fíjense que acá el vector AB, este vector que está acá, tiene origen en el origen de coordenada y extremo en las componentes 2, 3. En cambio, este vector tiene origen en A y tiene extremo en B, pero si me fijo en la componente, tiene componente en X2, componente en Y3. Entonces, este vector es paralelo a este vector, el tamaño de este vector es el mismo que es de este vector, y la orientación de este vector es el mismo que este vector. Entonces decimos que este vector es equivalente a este vector, o dicho de otra manera, esos dos vectores son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Obviamente, el vector PQ no es lo mismo que el vector QP, o el vector AB no es lo mismo que el vector BA. ¿Sí? Acá el origen está en A y el extremo está en B, acá el origen está en B y el extremo está en A. Estos dos vectores van a ser opuestos entre sí. ¿Estamos? Bueno, y con eso llegamos a esta primera parte, chicos. ¿Sí? Hoy fui un poquito lento, mañana vamos un poquito más rápido. ¿Sí? A eso apunto yo, chicos, que entendamos el concepto. En base a esto vamos a hacer práctica. O sea, vamos a recurrir a esto. Vamos a decir, bueno, ¿qué es la suma tal cosa? ¿Qué es el producto universal tal cosa? ¿Vale la propiedad asociativa? ¿Vale la propiedad conmutativa? ¿Puedo hacer esta operación? ¿Puedo hacer tal otra operación? ¿Qué es restar? Es sumar por lo opuesto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió más o Sí, menos, profe. chicos? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, sí, ¿AD? entendió. ¿Te pase AD? ¿AD? ¿Va? Ok, bueno, sí, José. Dale. Sí, Vemos estoy. acá que- Bueno, ya comparto. Dale. ¿No me escuchan? Sí, ¿Hola? sí. Sí, sí, Ah, sí, sí. ¿Me perdón, escucha? perdón. Me estaba asustando. Este, bueno, ya comparto. Bien, entonces vamos a comenzar con el TP de vectores. Vamos a ver el ejercicio 1B. Dados los puntos A, están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Dados los puntos A, 2 menos 3, B, 3 menos 4, en R2, encontrar las coordenadas del punto D para que AD más BD sea equivalente al vector 9, 3. Entonces acá lo hemos hecho en forma gráfica y analítica. Bien, primero me dice AD más BD, pero yo no tengo el vector AD ni el vector BD. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular al vector AD. Como ya vieron en la teoría, es el extremo menos el origen. O sea, yo acá puedo poner que es igual no, perdón, que es igual a D menos A, D menos A. Bien, D menos A. El extremo menos el origen. Y entonces, nosotros el punto D no lo tenemos. Si quiero restar, no puedo restar porque no lo tengo. Entonces, lo coloco en forma simbólica. Puedo poner AB acá o MN, lo que ustedes quieran. Yo coloqué XY, ¿bien? Menos A, menos 2, menos 3. Y entonces resto estos dos vectores.
x menos 2, la primera componente, y la segunda componente va a ser y menos 3, y más 3. ¿Bien? Y ahora para obtener el vector BD hago lo mismo, resto D menos B. Entonces, a D lo hemos simbolizado a punto D con y menos B, que es 3 menos 4. Y entonces resto x menos 3 para obtener la componente resultante, y para obtener la primera componente resultante, y para obtener la segunda componente voy a restar y menos 4, o sea, y más 4. Entonces ya tengo las herramientas para trabajar. Tengo el vector AD y tengo el vector BD. Bien. Una vez que tengo el vector AD más BD, me dice que sea equivalente al vector 9, 3. Entonces yo digo, bueno, yo acá voy a tener el vector 9, 3, pero para que sea equivalente, la teoría me dice que tenga el mismo módulo, dirección y sentido, pero distinto punto de aplicación. Entonces yo voy a tener que trabajar en la parte analítica con igualdad de vectores, Pero yo acá no tengo, a la derecha tengo el vector 9, 3, pero a la izquierda no tengo nada al principio, ¿no? Entonces, pero acá me está diciendo AD más BD, o sea, acá yo tengo que calcular AD más BD. Entonces, opero, sumo AD más BD. Como ya tengo los vectores, acá voy a sumar x menos 2 más x menos 3. La primer componente de la suma va a ser x menos 2 más x menos 3. Y la segunda componente va a ser y más 3 más y más 4. Y más 3 más y más 4. Siempre sumando las componentes homólogas, ¿no es cierto? La primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente. Y luego opero acá con la primera componente y tengo x más x, 2x, y menos 2 menos 3, menos 5. Y ahora con la segunda componente hago lo mismo. Tengo y más y, 2y, y 3 más 4, 7. Y ahora sí ya tengo un vector. Tengo un vector, y una vez que tengo ese resultado, ahora sí yo lo puedo comparar con el vector 9, 3. Tengo que igualar al vector 9, 3. Y entonces me queda, cuando yo hago la igualación del vector de la izquierda con el vector de la derecha, voy a tener 2x menos 5 igual a 9. Primera componente igual a primera componente. Y ahora segunda componente, 2y más 7 igual a 3. Me queda un sistema de ecuaciones. En este caso, este sistema no me da que yo tenga que resolverlo como sistema completo, porque acá yo tengo una ecuación en X y una ecuación en Y. O sea, no tengo que resolverlo como los ejercicios que hicieron en el curso de ingreso, sino que acá directamente despejo X de la primera ecuación y despejo Y de la segunda ecuación. Y entonces tengo los resultados, 7 y menos 2. Bien. Ahora, gráficamente, me está diciendo, me da los puntos A, B, pero yo no tengo el punto D. Yo acá coloqué el punto D luego de operar. Yo tengo el punto D para verificar el cálculo. Acá no le están pidiendo el gráfico, ¿no? Sino que yo lo hice para que tengan, le quede más fijo lo que es equivalente. Entonces, acá yo tengo el punto A, el punto B, el punto D es 7 menos 2. 7, acá no puse, esperen, acá yo tengo 7 unidades en X, y
y menos 2 para I. Menos 2 unidades para I. Y entonces tengo el punto D, el punto resultante. Y gráficamente construyo los vectores. Al vector AD, al vector AD y al vector BD. Gráfico los vectores. ¿Alguien está hablando? Flores, Valentino. Bueno, AD, construyo los vectores AD y BD. Y ahora lo que yo voy a hacer es graficar al vector 9, 3. 9, 3. Acá está el vector 9, 3. Este vector. Bien. Yo le voy a poner un color más, lo voy a poner más grueso. Perdón. Lo voy a poner en más grueso. Bien, ese es el vector 9, 3. Y ahora quiero verificar que está bien. Entonces, al vector AD lo traslado al origen de coordenadas, AD. Y al vector BD lo traslado también al origen de coordenadas. Y fíjense que si lo sumo, me da el vector 9, 3. Por lo tanto, está verificado gráficamente que el cálculo está bien hecho. ¿Bien? Como ya les dije, no, en este ejercicio no tiene que ser gráfico, pero lo he verificado gráficamente. ¿Bien? ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora veamos el ejercicio 2A. En el ejercicio 2A me dice, dado los puntos A, B, C en R3, en el primer ejercicio estuvimos trabajando en el plano, en R2. Ahora vamos a trabajar en R3. Dado los puntos A, B, C en R3, determinar los componentes de los vectores AB, BA, CB y BC. Como ya lo hicimos previamente, para encontrar el vector AB, por ejemplo, yo voy a restar el extremo menos el origen. Y entonces voy a tener B menos A, o sea, la primera componente, menos 2, menos 1, menos 3. La segunda componente la voy a obtener por las segundas componentes. 3 menos 2, o sea, 5. Y la tercera componente, menos 4, menos 4, menos 8. Y ya tengo el vector AB. Una vez que tengo el vector AB, voy a representarlo gráficamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo represento gráficamente? Acá tengo los ejes. Acá de nuevo tengo el eje X, que nosotros lo vamos a colocar siempre oblicuo al eje X. Lo vamos a colocar oblicuo, a no ser que el gráfico me salga mal, entonces nos vemos obligados a, a, a modificar al eje. Al eje X al eje Y, perdón, lo vamos a colocar horizontal. Al eje Y lo vamos a colocar generalmente siempre en forma horizontal. Y al eje Z lo vamos a colocar generalmente siempre en forma vertical. ¿Bien? Y entonces, acá, para representar el punto A, yo voy a tener una unidad en X menos 2 unidades en Y. Entonces, como Y a la derecha es positivo, me voy a mover hacia la izquierda. Menos 2 unidades en Y 4 unidades, o sea, una vez que ubico el punto 1 menos 2 en el plano del piso, en el plano XY, me muevo hacia arriba 4 unidades para encontrar al punto A. Bien,
Entonces, una unidad en X positiva, me muevo hacia adelante, menos 2 unidades en Y, o sea, me muevo hacia la izquierda, 2 unidades, y luego 4 unidades en Z, me muevo hacia arriba, 4 unidades positivas, y encuentro el punto A. Encuentro el punto A. Ahora, para encontrar el punto B, tengo menos 2 unidades en X, o sea que me muevo hacia atrás del eje, del origen de coordenadas, menos 2 unidades en X, 3 unidades en Y, 3 unidades positivas sobre una vez que ubiqué menos 2 unidades, me muevo sobre una paralela al eje Y, 3 unidades, y encuentro el punto en el plano del piso. Y una vez que tengo el punto en el plano del piso, me muevo 4 unidades, pero ahora, como es negativo, el valor para la coordenada del eje Z, me muevo hacia abajo. Me muevo 4 unidades hacia abajo y encuentro el punto B. Y una vez que tengo ubicado el punto B, uno A con B y ya tengo al vector. Ese vector puede ser trasladado al origen de coordenadas. Si yo lo traslado al origen de coordenadas y trazo estas coordenadas del resultado, me tiene que dar lo mismo, ¿bien? Porque este resultado está respecto del origen de coordenadas, ¿bien? Pero acá me pide que lo represente gráficamente, no que verifique nada. Me pide que lo represente, así que directamente con esta representación gráfica ya es suficiente, ¿bien? Bueno, que yo les grafique solamente el vector AB. Ustedes en el papel, acuérdense que ustedes rinden en forma, pero no, creo que no tienen que graficar. Esto es para que ustedes tengan la habilidad de graficar y de expresarse gráficamente, ¿no? Ustedes tienen que adquirir varias habilidades. Una de ellas es ubicarse en el espacio, poder visualizar los objetos en 2D, como hemos hecho acá, o en 3D. ¿Bien? Bueno, vamos con el siguiente. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No. Vamos con el ejercicio 2B5. Encontrar las coordenadas del punto D para que menos 3 por DB sea opuesto al vector 3 menos 3, 6. Opuesto. ¿Bien? Opuesto quiere decir que sea de signo contrario. ¿Bien? 3 menos 3, 6. Entonces, acá yo tengo 3 menos 3 dB, ¿no? Y tengo el vector 3 menos 3, 6. Entonces, este es el dato, 3 menos 3, 6. Y este vector menos 3 dB, yo voy a tener acá, perdón, acá tengo 3 por el vector dB que lo tengo previamente, nada más que no lo puse acá. A ver. No, perdón. Acá tengo menos 3 dB, voy a tener menos 3 por B menos D, menos 3, o sea, la fórmula es menos 3 por B menos D. Y B, si lo tengo, es menos 2, 3, menos 4. Menos D, que no lo tengo. O sea que yo voy a colocar X y Z. Entonces primero hago la operación es menos 3 dB.
Entonces acá voy a tener menos 3 y acá tengo que restar el extremo menos el origen. Entonces me queda menos 2 menos x para la primera componente. 3 menos y para la segunda componente. Y menos 4 menos z. Menos 4 menos z para la tercera componente. ¿Bien? Y ahora yo tengo menos 3 db. ¿Bien? Entonces acá yo voy a tener 3 opuesto, me dice. 3 por toda esta expresión. 2 menos x. ¿Bien? 3 por 3 menos y. Lo que pasa es que yo no lo escribí. A ver, lo voy a escribir acá. Acá voy a tener 3 por el vector que tengo a la derecha. Fíjense que este vector 3 menos 3, 6, yo puedo sacar factor común, 3. Y entonces me queda, que lo voy a poner abajo para que se entienda mejor. Este vector, el vector dato, 3 menos 3, 6, tiene la particularidad que tiene un factor común en sus componentes. Y acá me queda 3. Yo acá podría haber multiplicado para tener un único vector. Todos los componentes podrían haber sido multiplicados por 3. Pero me doy cuenta que este vector tiene la particularidad de tener un factor común que se puede sacar. Entonces yo saco ese factor común que es 3 y me queda 3 en el primer vector multiplicado por 3 multiplicado por el vector incógnita, y acá el vector dato también me queda 3 multiplicado por un vector. Entonces, para simplificar cálculos, yo saco factor común 3 y me queda 1 menos 1, 2. Y ahora voy a igualar estos dos vectores. Entonces voy a decir, este vector menos el opuesto de menos 3db, el opuesto. Esperen que voy a hacer un espacio acá para poder trabajar. El opuesto de 3db tiene que ser igual a este vector que tenemos acá. Y entonces, Profe, como acá, tengo una duda. sí, El 3 que acompaña los vectores incógnita era primero menos 3 y después se transforma en más 3. ¿Por qué? ¿por qué? Porque acá me dice C opuesto, Ah, ok. C opuesto. Entonces acá este menos 3, que yo lo voy a poner rojo, ya acá ya no lo pongo. En realidad acá no tendría que poner igual, está mal eso. Así, me queda así. Yo calculo menos 3db. Yo calculo acá, menos 3db. Este es el resultado, que lo voy a poner en color rojo. Pero como acá me está diciendo que sea opuesto, yo coloco ese resultado con signo cambiado. Y ahora trabajo con el vector este, que lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en verde. Entonces, acá tengo el vector rojo. Primero voy a pintar el verde. Tengo el vector verde, que es el dato. Y tengo el vector rojo, que es el resultado de mi primer cálculo. ¿Bien? Y ahora, este verde casi no se nota con el otro. Lo voy a poner en color azul. Entonces, el rojo es el resultado del cálculo de menos 3db, pero acá me está diciendo opuesto. O sea que yo acá podría poner la palabra opuesto para ser más clara.
eh, el opuesto de menos 3 de B, claro, a veces uno escribe, pero después hay que entender lo que hizo. El opuesto menos 3 de B es este que tengo acá. Y ahora este vector dato, el vector celeste, a este vector como me doy cuenta de que acá tengo un 3 y que acá le puedo sacar factor común 3, le saco factor común 3 y ahora lo que voy a hacer es la igualdad de solamente de esta expresión igual a esta expresión, a este vector, ya sin el 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que operar y cuando tengo que operar, ya me quedo rojo. Cuando tengo que operar, tengo que tratar de, en el camino, ir simplificando los cálculos, porque si no, si yo acá, supongo que acá tenga 140 y acá tenga 140 y no hago ese proceso de sacar un factor común acá, yo voy a trabajar con números muy grandes y voy a tener mayor posibilidad de error. Pero si yo me doy cuenta de que puedo sacar un factor común y trabajar con números más pequeños, el cálculo va a tener más posibilidad de éxito. Bien. Entonces ahora tengo un vector a la izquierda y un vector a la derecha. Por lo tanto, me está diciendo opuesto. Opuesto quiere decir que sea de signo contrario, que esté en dirección contraria, pero va a tener el mismo módulo. Por lo tanto, voy a nacer vectores iguales. Por lo tanto, entonces el siguiente camino es igualar ambos vectores. Entonces voy a tener la primer componente, menos 2 menos x, igual a la primer componente del segundo vector. La segunda componente va a ser igual a la segunda componente del segundo vector y la tercer componente del primer vector va a ser igual a la tercer componente del segundo vector. Y entonces ya tengo 3 igualdades y acá, como en el ejercicio anterior, no tengo un sistema de ecuaciones porque no están relacionadas una ecuación con la otra, sino que directamente ya puedo despejar de cada una de ellas las incógnitas x y z. Y recuerden que una vez que tienen, no les están pidiendo cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. Les dicen encontrar las coordenadas del punto D. Entonces el resultado lo vamos a colocar como, ya me voy acá, lo vamos a colocar como D, el punto D va a ser acá está medio lenta la computadora. Y entonces voy a tener menos 3, 4, menos 6. Menos 3, 4, menos 6. Bien. Y ese es el resultado. Ese es el resultado que lo voy a poner en negrito. Bien. Ese es el resultado que tiene. Profe, disculpe, buenos días. Buenos días. Tengo un inconveniente. Acá cuando usted saca luego de los resultados el factor común, ahí me mareó un poco. ¿Me podría explicar de nuevo cómo es que saca los resultados? Bien. Fíjense. Encontrar las coordenadas del punto D, o sea que no las tengo, para que menos 3 de B, acá yo ya tengo un menos 3. Tengo un menos 3. Db sea opuesto al vector 3 menos 3, 6, ¿no? Entonces,
yo digo, y me están dando el vector B como dato. Entonces voy a calcular menos 3 de B. Igual que en los ejercicios anteriores, yo si necesito operar, necesito tener un resultado. Así como está, no puedo operar, porque no tengo un vector. Para operar, generalmente siempre voy a tener que llegar a una igualdad. Y acá yo no tengo un vector. Entonces voy a obtener primero el vector menos 3 de B. Tengo menos 3 y acá es donde yo me equivoqué porque tendría que haber puesto, espérame un ratito, tendría que haber puesto, acá no voy a poner paréntesis, voy a poner, así, menos 3 por B menos D, resto B menos D, pero D no lo conozco, entonces pongo X y Z y tengo menos 3 por menos 2 menos X, 3 menos y menos 4 menos Z. Hasta ahí está entendido, ¿no? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora me está diciendo que el vector tiene que ser opuesto a menos 3 dB. Este es el resultado de menos 3 dB. Por lo tanto, para que sea opuesto, yo le cambio el signo. Coloco el 3 acá, 3 por el vector obtenido. Y estoy por multiplicar 3 por esta expresión, por cada uno de los componentes, pero me doy cuenta que el vector dato tiene esta estructura, 3 menos 3, 6. Entonces yo digo, bueno, en vez de multiplicar a todos los componentes por 3, voy a sacar factor común 3 y acá me va a quedar. Y voy después, cuando yo iguale, porque acá yo voy a tener 3 y acá voy a tener 3 también, perdón, porque sí, porque yo le saqué factor común. Yo saqué factor común. A ver, espérenme. Acá saqué factor común y me quedó toda esta expresión. Quiero ponerla azul y no me deja. Cuando yo hago la igualdad, estos dos vectores tienen que ser igual. Acá, ¿qué puedo hacer? Puedo, en vez de multiplicar, puedo simplificar los 3 que tengo acá y me queda ahora trabajar con estos vectores. Bien, eso es lo que hice. Podría no haber hecho esto, podría haber multiplicado cada uno de estas expresiones por 3 y dejarlo al vector tal como está. Entonces acá me habría quedado 3 por 2 menos 6 y acá me hubiera quedado menos 3x y acá igualarlo al primer componente del vector que es 3 y no hacer todo esto que hice. Pero acá me queda una expresión, va a ser la misma, el resultado va a ser el mismo. O sea, ustedes pueden hacer como ustedes gusten, ¿no? Pero yo lo que tengo que hacer ahora como docente es enseñarle caminos alternativos más sencillos para simplificar los cálculos. Cuando, acá no se va a notar la diferencia porque no es casi lo mismo, trabaja con 6 y 3 que con 2 y 1. Pero cuando ustedes tengan problemas mucho más complejos, si ustedes se van dando cuenta de las estructuras y que pueden suprimir factores comunes, etcétera, etcétera, les va a ayudar mucho en problemas mucho más complejos. ¿Está entendido o todavía no? No, profe, sí, ya entendí mejor. Muchas gracias. Ah, bueno.
O sea que yo no solo le voy a hacer mecánicamente los ejercicios, sino que yo tengo que irles enseñando a trabajar con estructuras, a reconocer estructuras, a sacar, a trabajar en los casos factorios que les simplifican los cálculos. Bien, bueno, esto ya quedó de acá. Bueno, veamos el ejercicio 3D y después van a tener que hacer captura de los otros porque Profe, disculpe, sí. en el punto de arriba no quedó opuesto, o sea, era una obligación que sea opuesto al vector 3 menos 3 6. Este, tiene que ser opuesto a menos 3 dB. Por lo tanto, yo acá le cambié el signo, porque acá el resultado este es el resultado, ¿no? Opuesto, menos 3 dB tiene que ser opuesto al vector. Ah, no, yo le cambié el signo a este. Podría haberle cambiado el signo al segundo, pero yo acá le cambié el signo al primero. Bien. O volverme a preguntar. Claro, porque no estoy entendiendo. O sea, yo tengo que resolver menos 3 por el vector de b, tiene que ser opuesto al vector 3 menos 3 6, ¿verdad? Sí, bueno, Claro, sí, y lo que dice del vector d no sería el resultado, sino yo tendría que resolver menos 3 por db, lo cual es el resultado de arriba. si yo pongo menos 3 acá, menos 3 que sea opuesto, acá tendría que haber puesto menos 3, y acá para que sea opuesto tendría que haber puesto un menos 3, porque no me está diciendo que sea igual, me está diciendo que sea opuesto. En este caso sería igual. Si yo coloco así, o sea, a menos 3 dB, ya sé lo que me estás diciendo vos. Acá está mal escrito. Opuesto a 3 menos 3 6. Menos 3 dB opuesto a 3 menos 3 6. Bien, entonces yo voy a decir, este vector menos 3 dB, acá, menos 3 dB, tiene que ser opuesto al vector 3 menos. A ver, bueno, 3 menos 3 6, del cual yo le saqué factor común 3. Para que sea opuesto le tengo que poner un signo menos. O sea que acá lo que voy a hacer, si seguimos tu camino, va a ser cancelar este menos 3 y cancelar este menos 3. ¿Bien o no? Sí, Creo que el resultado que ya dio usted es el opuesto, es el -3, el común denominador. Ese es el opuesto del que piden ya. Menos 3. Ese no es Este es B. el, op- este, este es el opuesto para menos 3 dB. Me pide encontrar las coordenadas del punto D. Las coordenadas me está pidiendo acá. Las coordenadas del punto D, ¿no? No me está pidiendo menos 3 dB, me está pidiendo las coordenadas de D. Menos 3 dB
opuesto a 3 menos 3, 6. Y acá yo tengo menos 3 de B y acá tengo 3 menos 3, 6. Entonces, para que sea opuesto tengo que poner un signo menos, ¿no? Y entonces acá se me cancela el menos 3 con el menos 3 y ahora voy a igualar los componentes correspondientes. O sea, yo lo hice por otro camino, pero el resultado es el mismo. Pero creo que así como está más claro. ¿Bien? ¿O Sí, se entiende. todavía no? ¿Sí o no? Sí. Profe, ya la entendí. Gracias. Ay, bien, 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 bien. Qué suerte. Sí, porque no podemos seguir si no me entienden. Bien. Bueno, bueno. Dados los vectores U menos 1, 3, B, 2, 4. Y este vector no lo usamos. Así que yo, para este ejercicio no lo usamos. Los vectores U menos 1, 3, B, 2, 4. Resolver gráficamente y verificar el resultado en forma analítica. Entonces acá yo tengo, me está pidiendo que en el ejercicio 3D que calcule 3U más 2B. Pero primero me dice resolver gráficamente, entonces yo lo que hago es graficar al vector U. El vector U es menos 1, 3. O sea, acá yo tengo el vector menos 1, 3. Lo multiplico por 3. Menos 1, 3, lo multiplico por 3 y tengo este vector, espera, tengo el vector acá que tienen, este vector que tienen acá, ¿bien? Este vector que es menos 1, 3 multiplicado por 3. Y ahora al vector B, 2, 4 lo multiplico por 2. Al vector 2, 4 lo multiplico por 2. O sea, acá tengo el doble. Porque me está pidiendo esto, 3U más 2B. Te lo voy a poner por acá. 3U más 2B. Una vez que tengo 3U y 2B, sumo gráficamente por el método de la poligonal o por el método de paralelogramo. ¿Bien? Sumo y encuentro el vector 3U más 2B, que es gráficamente el vector 1, 17. ¿Bien? Y ahora voy a operar para ver si hice bien el cálculo gráfico. Entonces, 3U más 2B va a ser igual a 3 por el vector U menos 1, 3, más 2 por el vector B, que es 2, 4. Y acá multiplico 3 por menos 1, menos 3, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8. ¿Bien? Y entonces ahora sumo menos 3 más 4, 1. Y 9 más 8, 17. Por lo tanto, obtengo el mismo vector. El mismo vector resultante, que en forma analítica, que obtuve en la forma gráfica. Bien, lo obtengo en forma analítica. Bien, ¿entendido? Sí, Profe, profe. hay una duda, mire, ahí cuando tiene usted el vector multiplicado 2b, dice 4,8, pero usted lo tiene en 3 y un poco más de 10, digamos. ¿Está más representado gráficamente o cómo viene siendo? Porque creo que varía un poco, ¿que no? No, acá es 6. Acá es 6. Están mal las unidades. Esto es 4. Ah,
Acá puse malas unidades. Esto es B espera. Esto es vector B, 2, 4. 2, 4. Entonces esto es 4. Esto es 4. Cambiar. 4. O sea, el doble de 2 es 4. Y acá es 8. Acá es 8. Y acá yo tengo B2, 4. Acá esto es 2, 4 y acá es 4, 8. Claro, eso hasta el momento sí entiendo, pero por ejemplo, cuando es el relacionado al vector U, dice -3, 9, en la parte de I está más abajo que en la parte del vector B, que es 8, digamos. Está mal indicado, creo. A ver, U es, a ver, -1, 3. -1 y acá yo tengo el 3, ¿bien? Y multiplicado por 3 va a ser -3 y acá es 3 sería 9, es 9. Profe, a lo que se refiere que está mal representado, que el vector U, que tiene valor en I9, está más abajo que el vector B, que tiene valor en 8. O sea, solamente hay un error de medida nada más. Eso se refiere. Ah, bien. Este, bueno, entonces acá yo tengo 3 y voy a tener Ese vertical va a 9, más arriba del otro. Eso es lo que estaban sí, diciendo los chicos. pero no sé por qué me da bien esto. Me parece que el 3 está, el 3 es el que está mal. El 3 está más abajo, acá. Porque acá yo puse mal la barrita esta, pero el 3 está más abajo. Porque No fíjense importa. que, La cuestión es que el 9 AD, el 9 del primer vector tiene que ir arriba del 8. Eso que están diciendo los chicos. Ese ah, tiene que ir arriba del 8. sí. Bueno, no sé si quieren que lo haga de nuevo o ya Estamos en entendieron. horario, estamos en horario de. ¿Qué? Después estamos en horario. Ah, Después bien. corregimos. ¿Qué? Bueno, revisen y No, no hay, no sé. El micrófono, chicos. Jonah, a ver, Joana. De todos modos se entiende, profe. Sí, 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 lo hice rápido, disculpen. Lo hice rápido y como me daba, no me fijé. Pero sí, tienes razón. Acá tiene que haber un 9. Chicos, estos ejercicios, em, a ver, algo Profe, así. mañana en la práctica, ¿qué vemos? O sea, Ah, que fíjense que seguimos se con el me trabajo uno. corrió, chicos, se me corrió el gráfico porque fíjense que ahí está bien. Ahí está bien. Es que yo este gráfico lo tenía en otro lado y ahí está bien. Fíjense que hace rato este vector estaba así, pero ahora si yo lo coloco bien, que pase por 3, ahí está perfecto, bien. O sea, fue porque se me corrió el gráfico cuando lo moví, porque lo tenía en otro archivo, bien. bien. AD, Sí, nos dejamos acá. bueno, nos vemos entonces. Que Dale, estés chicos, mañana bien. vemos, seguimos con vectores hasta el jueves. Toda esta semana vemos Profesor, todo. disculpe, una pregunta. Yo Sí, recién pude entrar porque me decía que el máximo de ingresantes era de 300 personas. Yo entré a las 8:05 y no me sí, dejaba entrar al aula virtual. sí, sí. Igual